Nuestro ambiente social y físico, nosotros podemos notar cierto tipo de conducta que para nosotros esto parece normal, pero no lo son. Conductas como la violencia patrimonial. Pero ¿qué es la violencia patrimonial? Es el tipo de violencia en el cual hay restricciones, en el cual la persona tiene el derecho a que lo que la persona por sí le merece, le es concebido, pero no se lo da. Tanto esto muestra un tipo de violencia que la persona ha afectado físico y mentalmente. La violencia patrimonial, eso es una de las manifestaciones que la persona la ve normal, pero no lo es. Cuando alguien tiene el derecho a que por una herencia, a que porque esta persona se merece de que se le sea dado y le es restringido, no se le ha dado, entonces esto representa lo que se denomina violencia patrimonial. Existe otro tipo de violencia que la persona hoy en día tampoco lo ve algo como una violencia, pero sí lo es. Se llama violencia económica. ¿Qué es la violencia económica? La violencia económica es el tipo de violencia en el cual la persona abusa de manera exagerada y de manera muy demostrativa lo que es la retención de el dinero. Sí, esta persona abusa de tu ingreso. Esta persona te somete a ti, a que tú tengas que pagar todo lo que hay, puede ser en la casa, cena, puede ser en el lugar donde tú vivas, es decir, que la otra persona justamente no te da a ti el ingreso que te mereces. Por lo tanto, esta persona lo que hace es un abuso económico de ti. Este tipo de violencia, violencia económica, esta violencia prácticamente es algo que la sociedad la ve normal, pero no es normal. No es algo que nosotros podamos decir que esto puede llegar de ti a un desarrollo normal. En el año 1929 hubo un gran acontecimiento que se da llamada la crisis económica de 1929. Aunque al principio fue conocida como pánico, pero fue modificado su nombre por la Gran Depresión, debido a que se había acontecido de que cambiarle el nombre sonaba menos alarmante. La crisis económica del siglo fue dada a través de que existió una gran guerra en el cual ocasionó que esta gran crisis económica explotara no tan solo en un país, sino en diferentes países. Ahora bien, esto causa diferentes tipos de acontecimientos, tanto así como afectación mental, y esto hace que la persona tenga una conducta diferente. Por eso se desataron grandes tipos de conducta en el cual la persona ya no era igual, no era normal, la persona ya no era con la misma actitud. Por eso nosotros podemos notar que hay cierto tipo de conducta que se dan hoy en día que ya son tratadas, son evaluadas, pero al año 1929 este tipo de conducta, a darse esta conducta durante esta gran crisis que se dio, desataron cierto tipo de innormalidades que no eran adecuadas para las personas humanas. Ahora bien, dentro de estos tipos de innormalidades, podemos notar la violencia física. En la época podíamos nosotros entender que todo se resolvía a través del abuso físico, es decir, del maltrato físico, pero también existía durante la época la violencia patrimonial, que ya la que nosotros ya habíamos hablado. Este tipo de violencia, violencia patrimonial, es la negación total o absoluta de la segunda persona que le toca algo que la persona se lo niega.
Por consiguiente, aquí nosotros podemos notar lo que se denomina como violencia patrimonial. Ahora, dentro de esta, nosotros podemos notar que existió durante la época y un poquito más lo que se llama violencia sexual. Este tipo de violencia sexual que es la más notable, la más evidenciada, la que hoy en día nosotros podemos decir esto es violencia. Entonces aquí es donde realmente está la gravedad, porque cuando no tenemos la capacidad de nosotros entender cuándo hay una violencia y cuándo no hay una violencia, esto es lo que genera realmente la gran preocupación. Usted tiene que saber cuándo usted es violentado, tiene que saber cuándo usted es maltratado, usted tiene que conocer cuándo sus derechos le han sido violados. Ahora bien, su integridad como persona es algo que nadie puede violentar su integridad. Nadie puede violentar su personalidad, su humanidad. Usted, al igual que los demás, tienen el derecho de usted vivir en la vida, vivir en su estado, donde usted vive, en la manera en la que usted se comporta. No te has suscrito, suscríbete al canal. Lo que todos quieren saber. Apóyanos, sé parte de la colaboración. Suscríbete, no dejes de comentar, opina. Sus opiniones son importantes para nosotros. La causa de la violencia tiene muchos factores, tanto de ella que podemos mencionar que el alcoholismo ha sido uno de los aspectos más fundamentales para las causas de la violencia. Esto puede provocar el descontrol mental y la falta de estabilidad y hace que las acciones de las personas se hagan más violentas, es decir, más descontroladas. Otro de los factores que podemos mencionar de la causa de la violencia, otro de los factores que nosotros podríamos mencionar es la falta de tolerancia. Es decir, cuando el ser humano no posee o no actúa de manera tolerante, hace que la violencia se genere mucho más. Y esto puede provocar de que las personas actúen de manera descontrolada. Es decir, que esta persona no tiene un control total de lo que hace. Y esto puede provocar de que no haya estos hechos de manera registrada en su mente